Buenos días, estamos transmitiendo de Bucaramanga, Colombia, la Iglesia Cristiana Aposento Alto. Dios les bendice y qué hermoso día que podemos percibir ya hoy desde que abrimos nuestros ojos, una bendición que nos manda Dios. Abrazamos este día y le damos muchas gracias a Dios por regalarnos este día tan especial y esta semana que iniciamos, porque tuvimos 2 días de descanso y iniciamos en bendición, como siempre Dios quiere para nosotros. Vamos a iniciar este devocional. Es un privilegio que podamos empezar el día recibiendo ese alimento espiritual que nos reconforta, que nos levanta, que aviva el fuego en nuestro espíritu. Es un privilegio. Bueno, vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor por este grandioso día y por esta semana que iniciamos de trabajo, de bendición y también ya de ir terminando también este año. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a orar. Amado Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, presentamos, Señor, la vida de todas las personas, Señor, que están, Señor, escuchando, viendo este devocional, Señor. Colocamos cada vida, Señor. Colocamos las familias, Señor, de Aposento Alto, Dios. Y te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites vivir, Señor. Que nos permites, Señor, tener, Dios, esa gracia y ese favor que tú nos das cada momento para poder, Señor, tener el aliento, Señor, de poder iniciar, de poder seguir, Dios, a pesar de las circunstancias que se estén viviendo, a pesar de que quizás estamos haciendo un análisis de qué fue este año. Para muchos habrán dicho que fue un año malo, que ha sido el peor de los años. Pero no, nosotros, Señor, delante de ti, Señor, estamos agradecidos, porque como dice tu palabra, Señor, que todas las cosas obran para bien. Y todo lo que ha pasado este año ha obrado para bien en nuestra vida, porque hemos crecido, porque nos hemos aferrado más a ti, Señor. Gracias, Dios, por este precioso año, por este día, por esta semana. Colocamos a toda nuestra familia, colocamos el trabajo, Señor, de cada uno, colocamos las empresas, Señor Dios, colocamos, Señor, todos los proyectos, colocamos aún aquellas cosas, aquellas peticiones, Señor, que quizás no han sido, Señor, contestadas, pero nosotros sabemos y confiamos, Señor, que todo está en tus manos, Señor. Que nosotros, Señor, vamos seguros, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Señor, como ese poderoso gigante, Señor, que no temeremos, Señor, porque tú, Señor, nos llevas de tu mano y nos dices que no temamos. Y nosotros lo creemos y te damos muchas gracias de empezar esta semana cogidos de tu mano. También, Señor, te doy gracias por usar mi vida, Señor. Tómala, Señor. Soy simplemente un vaso, Señor, para que tú seas llenándolo, Señor, y que yo pueda, Señor, transmitir el mensaje que tú quieres, Señor, dejar en cada corazón en este día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy buenos días, familia de la fe, amada familia de Aposento Alto. Qué bendición, qué privilegio. Diga usted allí, dígase usted mismo, diga, qué privilegio de ser yo tu hijo y depender totalmente de ti. Es un privilegio.
No todo el mundo tiene ese gran privilegio. Bueno, mis amados hermanos, hoy el Señor colocó una palabra en mi corazón y nos concierne a nosotros como sus hijos. Hoy la palabra es dirigida a nosotros, sus hijos. Y es una palabra como todo lo que Dios nos da para nosotros de bendición y también de hacernos pensar un poquito cómo estamos haciendo las cosas. Si la estamos haciendo agradándole a Él o lo estamos haciendo lo contrario. Y el Señor colocó en mi corazón hablar sobre el testimonio de nosotros, sus hijos, de nosotros los cristianos. Entonces, cuando el Señor me colocó a hablar del testimonio, dije yo, hoy Señor, es una palabra que nos va a hacer pensar un poquito. Imagínense que es supremamente importante que seamos un buen testimonio. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es que nuestro testimonio estamos reflejando a Cristo. A Cristo. ¿Cómo lo reflejamos? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. A eso se le llama un buen testimonio. Pregúntese ahí. Usted que me está escuchando, que va a escuchar después, pregúntese ahí usted. Preguntémonos, ¿yo soy un buen testimonio? ¿O soy un mal testimonio? O a veces sí soy buen testimonio, o a veces soy mal testimonio. Es una pregunta que nos hace reflexionar. Cuando hablamos de qué es testimonio, el diccionario me dice que testimonio es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ratificar algo y es testificar o ser testigo de algo. Ese es el significado de testimonio. Bueno, como siempre lo hacemos respaldados en la palabra, no por nuestras propias palabras. Vamos a ir a Lucas 4:22 y dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Este versículo, ¿a qué se refiere? ¿Quién estaba dando buen testimonio? ¿Quién es el que siempre nos da ejemplo que vino a la tierra y nos dio el mejor ejemplo? El Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando dice daban buen testimonio de Él, el Señor Jesucristo? Y que se maravillaba la gente de las palabras de gracia que salían de su boca. Eran palabras de gracia, ¿sí? Y de una vez lo identificaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces, mire que ya en este versículo el Señor nos está enseñando que tenemos que ser buen testimonio, que tenemos que ser como fue Él. Y aquí tenemos en Proverbios 22:1, dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mire, para Dios es más valor cómo actúo. Para Dios vale más cómo actúo, cómo me comporto con la gente dentro y fuera de la iglesia, que a donde quiera que vayamos, la gente diga: esta persona da un buen testimonio.
es muy importante el testimonio, es importantísimo y a veces no lo tenemos en cuenta. Vamos a mirar qué implica el testimonio y hay estas características. Obediencia total a Dios. Definitivamente, si no somos obedientes, nunca podremos dar un buen testimonio. Y es en todas las áreas, no es en algunas y en otras no, en todas las áreas, para que seamos de buen testimonio. Viene la obediencia, seguimos con obediencia. Primero, obediencia total a Dios. Ahora viene la obediencia basada en el amor y la gratitud a Dios. Definitivamente tenemos que tener el amor, llenarnos del amor de Dios para poder ser un buen testimonio y ser gratos, agradecidos con Dios. No que tengamos temor, miedo, no. Con el amor reflejamos ¿a quién? A Cristo y su obra que ha hecho Dios en nosotros. Cuando lo recibimos, nos volvemos esas nuevas criaturas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? A su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, pensar muy bien es algo importante, que a veces nosotros somos muy ligeros al hablar, muy ligeros, ¿sí? Al decir las cosas y cómo las decimos. Entonces, todo lo que diga a diario y todo lo que haga a diario debe ser un testimonio y debemos tener el cuidado de cómo lo decimos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos mal testimonio como hijos de Dios, ¿a quién estamos desagradando? Primeramente, a Dios. Y estamos agradando ¿a quién? A Satanás. Estamos agradando, muchas veces cambiamos de ser buen testimonio por agradar a la carne, a lo que nos ofrece el mundo. Entonces estamos desagradando a Dios y no estamos siendo esos buenos testimonios que Dios quiere. Bueno, nosotros tenemos algo tan importante, tenemos una posición muy importante que Dios nos ha dado, de todo lo que Él nos ha dado una posición muy importante. ¿Y sabe cuál es? Ser embajadores. Nosotros somos los hijos de Dios. Los verdaderos cristianos somos embajadores de Dios. Imagínense qué puesto tan especial nos ha dado el Señor, pero qué responsabilidad también que tenemos nosotros delante de Dios. Una gran responsabilidad. ¿Qué hace un embajador? Representar. Si esto es en la tierra, un embajador está representando a su país en otro lugar. O sea que tiene que mostrar, que ser, empezando desde él, ser un buen testimonio. ¿Cuánto más nosotros que estamos representando a ese Dios que nos salvó, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro único Señor? Y eso me ponía a analizar cuán valioso es ser uno un buen testimonio. Un buen testimonio. Entonces, a donde quiera que vayamos, tenemos una gran comisión y responsabilidad. Primero, como embajadores, ¿qué se nos encomienda? Llevar su evangelio a toda criatura, a toda nación, y nos encomienda que es a todos tenemos que llevar esa comisión, es un mandato. Preguntémonos, ¿estamos llevando ese mandato como embajadores que somos de Cristo? ¿O nos estamos quedando callados? También
ese es predicar. A alguno dirá, pero yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé qué digo. Mira, con tu testimonio de quién eras antes de que Dios te rescatara del mundo, a lo que eres ahora, esa nueva criatura, es el mejor testimonio. Con eso tú estás predicando, con tu propio testimonio nosotros estamos predicando el Evangelio. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Sí o sí lo estamos realizando, sí lo estamos haciendo. Y aquí me voy a detener un poquito. A veces nosotros, como hijos de Dios, somos un estorbo para otras personas. Somos una piedra de tropiezo. Qué tremendo. Y nosotros, bueno, a veces no nos damos cuenta o ignoramos o lo pasamos. ¿Cuántas personas de pronto hemos estorbado con una actitud de nosotros? En la misma iglesia, una persona nueva que llega, cuando ve un hermano o una hermana prepotente, una persona que no se le ve el amor de Dios por ningún lado, ¿sí? Con un saludo nomás estamos expresando el amor de Dios. ¿Y cuántos hemos sido esa piedra de tropiezo para otras personas por una actitud? De pronto, quizás voy a saludar y resulta que la persona me volteó la cara o no me contestó. La gente, ¿qué es lo que va a mirar? El testimonio. Y eso, la palabra clave para nosotros que nos señalan es, y eso que son cristianos. Qué tremendo, ¿no? Cómo nos señala la gente, cómo nos encajona en esa frase. Y es triste y hay que decirlo. Por eso, a veces, por una sola persona, nos entran a todos. Por alguien que cometió un error, ya no dicen es fulano de tal, sino es el cristiano, es el que va a la iglesia tal. Y ya están señalando es a la iglesia. Y no solo a la iglesia, están señalando a Dios, porque nosotros somos embajadores de Él. Y hay algo muy tremendo que hay que decirlo. Nosotros en la iglesia somos un amor de personas. No, eso mejor dicho, oramos hermoso, levantamos las manos. Bueno, somos esas personas que dicen, uy, no, qué persona tan linda, tan especial. Pero salimos con solo el hecho. Hay algunos que se llaman cristianos, que con solo salir a la puerta ahí del templo, se transforman, ¿sí? Se vuelven, como dice Santiago, personas de doble ánimo. Allá adentro en el templo somos unos y pasamos el umbral de la puerta del templo y nos transformamos totalmente. Aquellas personas que, por decir algo, va la esposa a la iglesia, pero todavía su esposo no se ha convertido. Y resulta que esta hija de Dios, entre comillas, llámese cristiana, llega a su casa y se transforma en la fiera. Se transforma en la mujer que grita, en la mujer que pelea, en la mujer que, mejor dicho, se transforma totalmente. ¿Qué testimonio puede dar esta que se llama cristiana, esta persona que se llama cristiana, delante de un esposo
que es inconverso. ¿Ustedes creerían que esa persona va a ganar a su esposo con ese testimonio? No, no. Nosotros hemos tenido en muchas consejerías que el esposo logra ir a una consejería porque su esposa le insiste que vaya a la iglesia, que él es el que tiene que cambiar, porque ese es el decir, ¿no? Uno se siente perfecto, se siente el cristiano, mejor dicho, súper, y resulta que va ese esposo. Y qué sorpresa cuando dicen, yo la verdad no quiero venir aquí a la iglesia, porque si eso es lo que enseñan aquí en la iglesia, yo no quiero. ¿Qué está pasando? Un mal testimonio. Entonces mire cómo ese cuidado que debemos tener con nuestro testimonio, o lo contrario, un esposo que es cristiano con una esposa que no es, pero no está dando buen testimonio. Con sus hijos, quiere que sus hijos vayan a la iglesia, pero es esa mamá que les impone, esa mamá que en vez de doblar rodilla y orar por ellos, está imponiendo que tienen que ir. Así no, ese no es el testimonio. Entonces, ¿cómo es de importante el testimonio en nosotros? ¿Un buen o un mal testimonio? También cuando unos empleados ven a su patrón que va a la iglesia, a su patrona, a su jefe, que van a la iglesia, que no salen de la iglesia, que son activos, que hablan del Señor, pero son unos, como dicen en el mundo, unos negreros con sus empleados. Maldicen, los escuchan con groserías, los escuchan mintiendo, con una cantidad que mucha gente dirá, pues tienen un Dios que es muy permisivo porque les permite que sean buenos en una parte y sean con nosotros terribles. Entonces, ¿cómo estamos representando al Señor? Es tremendo, es tremendo. Y como dice un dicho ahora con relación a las redes, por sus face los conoceréis. Y qué triste, ¿verdad? Ver esos face de algunos de nuestros hermanos dando un testimonio tan tremendo que le da a uno pena ajena de ver mostrándose en unas actitudes como lo veíamos antes, en unas situaciones que dicen este o esta que es cristiano, mire lo que hace, mire cómo se muestra. Y ahí es donde decimos, qué tremendo. Preferible que nunca dijera que es cristiano, porque es que una persona así no es cristiana, no es realmente un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, mire que el testimonio, lejos de hablar bien de nosotros, porque pueden hablar mal de nosotros, lógicamente, cuando no tenemos un buen testimonio, va a hablar más del Señor Jesús con ese testimonio. Entonces, ¿a quién está haciendo quedar mal? No solamente porque al fin y al cabo, pues que quede mal esa persona, pero está haciendo quedar mal al Señor Jesucristo. Qué tremendo. Si nuestro buen nombre y honra no nos preocupa, porque habrá algunos que dicen, ay, a mí no me interesa que hablen de mí, eso me interesa. Sí debe interesar, debe interesar. ¿Por qué? Porque estamos usando el nombre del Señor Jesucristo. Entonces sí nos debe interesar. Entonces aquí es algo que nosotros
debemos mirar y reflexionar si estamos siendo buenos testimonios. No podemos hablar de que podemos decir es que Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, Dios es soberano, cuando nosotros no nos sometemos a la soberanía, a ese Dios que decimos, si no nos estamos sometiendo a Él. No podemos pedir a un incrédulo que le dé gloria a Dios, que sea obediente, si nosotros no lo hacemos en nuestra vida. Entonces, importantísimo el testimonio, el buen testimonio. Y tengo aquí otra cita bíblica en Colosenses 3, 23 y 24, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Él, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él es que servimos. Y hay también una equivocación a veces en nosotros como cristianos. A veces algunas personas piensan que es que servirle al Señor, si yo digo voy a servirle al Señor, tengo que servirles allá al pastor, a la pastora, allá ir a la iglesia. No, aquí lo dice claro la palabra, que sirvamos al Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. No pensando que me toca hacerlo como para el pastor o para... No, que lo hagamos para Él. Todo lo que hagamos, porque vamos a recibir recompensa. Mire lo que nos dice. Y nos dice que nos habla de la herencia. Vamos a tener herencia, porque a quien servimos es a Cristo. El buen testimonio provoca asombro de la gente. Ustedes habrán dado cuenta muchas veces que dicen, oiga, definitivamente el cambio que tuvo esa persona de como yo la conocí a como ahora es como cristiana, se asombran, dicen, oiga, yo quiero, ¿cómo qué tengo que hacer? Mire lo que hace un buen testimonio. Bueno, vamos a ver que un buen testimonio glorifica a Dios, un buen testimonio adora a Dios. Con un buen testimonio estamos adorando, estamos exaltando a Dios. Y una vida de un buen testimonio es estar llenos del Espíritu Santo. Un buen testimonio tiene que ser una persona que esté llena del Espíritu Santo. Un testimonio no se fabrica de un día para otro. Un testimonio no voy a decir, voy a hacer un buen testimonio ya, hoy y ya mañana. No, es dejar que Dios obre, que el Espíritu Santo obre, y el testimonio nunca se acabará. Uno todos los días tiene que estar trabajando en eso, en el ser buen testimonio. Y bueno, ese era la reflexión que Dios colocó en mi corazón, para que no seamos señalados, para que no llegue esa frase, y eso que son cristianos, y mire cómo se comportan. Reflexionemos sobre eso, si realmente somos imperfectos y fallamos, pero hoy el Señor nos quiere hacer reflexionar de eso. Él quiere que seamos esos embajadores de Cristo en excelencia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, esta palabra nos hace reflexionar sobre si yo estoy siendo un buen testimonio,
Si he fallado, Señor, te pedimos perdón y hoy retornamos nuevamente en obediencia, en amor, en gratitud. Que yo sea el reflejo de Cristo, que es a quien represento. Ayúdame a pensar muy bien lo que diga y lo que haga a diario. Que sea conforme a tu palabra y a tu voluntad, para así evitar un mal testimonio. Que mi testimonio, como Cristo, lo refleje en todo lugar, no solo en la iglesia. Y llevando una vida de buen testimonio te pueda servir con toda la libertad y llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, que tengan un feliz y bendecido día, una semana llena de bendiciones y que Dios nos responda a esas peticiones que tenemos en nuestro corazón, pero que ante todo seamos unos excelentes hijos de Dios con un excelente testimonio, para que asimismo el reino de Dios crezca todos los días más y más. Les recuerdo, amada Iglesia, esta noche tenemos nuestro estudio bíblico, no nos perdamos. Esos estudios nos hacen crecer, nos hacen que nos capacitemos más precisamente para ser esos buenos testimonios. Un buen día, les amamos.